Tiene una experiencia dilatadísima desde 1993, es médico forense, titular de los Juzgados de Valdemoro y Parla. Imparte clases en nuestra escuela de especialización, lo digo, los guardias civiles, en los cursos de Policía Judicial. Es profesora de la asignatura de Medicina Legal en la Facultad de Derecho de la Universidad San Pablo CEU de Madrid desde 2005. Y para los compañeros de la Guardia Civil les diré que cuenta con la Cruz del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco en el año 2006. Y a ver si te vamos proponiendo ya para otra, porque te lo estás mereciendo. De otro color ya. Ya de otro color, que no sea la blanca, ¿no? Muy bien. Pues nos va a hablar de un tema complicado, que es la intervención médico-forense con la víctima de violencia de género. Así que, Julia, todos tuyos. Yo no sé cómo, para empezar a pasar la ponencia, y desde luego mientras la parte cibernética se pone en marcha, sí deciros de momento, además, tutearos. Creo que aquí la cordialidad y la... perdón, que estaba allí colgado. Digo, la cordialidad que tenemos todos aquí, porque somos todos profesionales. Además, de hecho, he encontrado algún compañero o personas con las que me codeo a diario en el ámbito del estudio de la violencia de género y de la violencia doméstica. Pues digo, vamos a tutearnos, y sobre todo lo que voy a intentar es trasladaros de una manera bastante simple o bastante práctica cuál es la experiencia dentro de los juzgados, en este caso de los juzgados de Valdemoro, pero que probablemente sean equiparables a cualquiera de los otros a los que podáis tener acceso, y también dejar un tiempo, dejar unos minutos para que podamos intercambiar opiniones, críticas, dudas o cualquier otra cosa que yo pueda comentaros, ¿no? Cuando os vea bostezar, pues empiezo a aligerar y a mover un poquito, aunque acabáis de venir del café y a lo mejor eso lo tenéis solucionado. La violencia de género, creo que os hayan dicho ya o se haya hablado de alguna manera, es una cuestión que empezó a trasladarse a lo que es el ámbito judicial en el 2004, ¿no? Cuando se creó la normativa específica, y sin embargo es una situación que crea un drama. Esto ya está la parte bonita, ¿no? Muchas gracias. Esto lo saltamos. Crea una realidad, o debería delatar una realidad que venía siendo especialmente dramática en un ámbito que de una manera rápida todos podemos comprender. Es decir, el sitio donde uno está más a gusto, el sitio donde uno debería tener pues todo tipo de confianzas, etcétera, etcétera, es donde nosotros estamos, o estas personas violentadas van a estar más a disgusto. Es decir, incluso van a estar con miedo, van a estar con terror. Sí que es cierto que no hay un caso concreto. Bueno, aquí os estoy poniendo algunos recortes periodísticos, la imagen que venía por debajo a nivel de ilustración gráfica, pues el hecho de que toda la historia, pues efectivamente la mujer ha sido un objeto a uso, pues bien incluso de los propios grupos. Si leéis la historia más o menos mitológica o la historia más concreta, la mujer pues ha servido para trae y lleva, para yo te uso, y para, desde luego, en muchos casos resarcir o satisfacer pues una cierta violencia de algún tipo de personas. Esto subyace, y es lo que os estoy poniendo aquí detrás de una manera gráfica. Quizá hubiera tenido que traer un iceberg, que es lo más tópico, ¿no? Es decir, que debajo de todo aquello que se está viendo, y en este caso que estamos viendo ya delatado en los servicios de emergencias, en los servicios sanitarios, distintos tipos de servicios, incluso en los colegios. Muchas veces son los propios profesionales pedagógicos o los profesionales de la educación los que ven por primera vez algún pequeño problema o un gran problema que se pueda estar dando, y cuando ya llega a los servicios policiales o que llega a los juzgados está delatando una pequeña parte, ¿no? Ese 10% de las cosas que probablemente estén sucediendo en el hogar. Hay estadísticas de todo tipo con las que no os voy a marear, desde luego, pero que dicen que en cada 20 segundos puede estar una persona sufriendo, en este caso una mujer, sufriendo algún tipo de violencia dentro de su ámbito doméstico. Sí, a nivel de normativa, recordaros, no sé si se ha dicho en lo que lleváis de mañana, que la norma, es decir, la ley específica de violencia de género, se ha ido ampliando desde sus inicios, en los que solamente se contemplaba una relación directa de parejas, es decir, que para que fuera violencia de género la mujer tenía que haber sido violentada, haber sido maltratada por su marido,
o ex marido, y se ha ido ampliando de manera que se consideran de igual modo las violencias que vengan por parte de parejas, exparejas, novios o exnovios. Bueno, eso también ha ampliado ese espectro, digamos, que estaba escondido debajo de este follaje, ¿no?, que os estoy proponiendo aquí de una manera gráfica. Esto probablemente lo hayáis visto durante la mañana, pero insistir en ello. Aquí tenemos a nivel práctico, bueno, pues todas las posibilidades que da la publicidad, los medios de comunicación, que hacen extensivo pues todo este drama para que la gente se conciencie, lo que ha ido facilitando pues que haya números de teléfono, que haya distintos tipos de servicios en los que las personas que tengan o que sean víctimas de algún tipo de violencia puedan acudir, y de alguna manera esa fase más sólida de esta pirámide a la que todos deberíamos, y cuando digo todos me refiero especialmente a los profesionales que estemos implicados y por ende al legislativo, el que haya una prevención, es decir, que haya un momento en el que lo que estemos es evitando que todos estos servicios de emergencias hicieran falta o estuviéramos constantemente. A partir de ahí, por supuesto, mientras la prevención se solidifica o se sustenta, lo que tenemos o lo que se le está dando más prioridad es esa detección, también a los servicios de mediación y, por supuesto, la intervención judicial y policial, también sanitaria, y el seguimiento de todos aquellos casos que podamos tener, ¿no? Insisto, no sé si me estoy repitiendo con algo que se haya dicho durante la mañana, probablemente sí. En cualquier caso, si recordaros lo que más o menos os apuntaba, hay una fase de detección en la que van a influir tanto los servicios sociales, los servicios, por supuesto, policiales y muchos de los servicios sanitarios. Los indicios médicos, todos aquellos que provenís del medio sanitario lo sabéis, y quizá está hasta el tópico ese, ¿no?, de la mujer que viene con un moratón o que viene con algún tipo de lesión y que niega cualquier tipo de maltrato y te dice, pues es que me he caído, me he dado con el armario, me he dado... Bueno, y de hecho, incluso... pues quizá con una pequeña sonrisa, digo, el que en algunos casos nos hemos pasado, ¿no?, algún pequeño hematoma o cualquier pequeña lesión contusa, pues haya llegado a los servicios de urgencias y el médico, muy alerta en su profesión, pues ha incidido a la mujer, bueno, pero cuénteme, pero de verdad, y a lo mejor de verdad se había dado con la mesa y tampoco hacía falta llevar las cosas más allá, ¿no? Pero efectivamente hay una serie de indicios, sobre todo los médicos de la asistencia primaria, los médicos que siempre han sido de cabecera, pueden y quizá deben estar muy alertas sobre esas pequeñas sintomatologías, esa pequeña manera de expresarse, a veces cuando acuden acompañando al niño, cuando acuden por otros motivos, bueno, pues posiblemente hay que desarrollar esa sensibilidad con respecto a algunos sintomatología aneja o sintomatología inespecífica, muchas veces anímica, que puede estar delatando el que la persona en su ambiente familiar o en algún modo está teniendo algún tipo de problema. También se puede llegar a detectar esa violencia de género desde los servicios sociales, ¿no? Tanto los servicios sociales municipales o de otros ámbitos y, como os decía, incluso los colegios. No es la primera vez que dentro de, bueno, pues de la asistencia tutorial, ¿no?, a los niños, pues el profesor detecta o bien que el niño tiene algún tipo de problema que está alertando a su vez de una serie de problemáticas que haya en la familia, y otras veces bueno, pues simplemente por la declaración de los padres o por algún gesto o alguna manifestación o incluso alguna discusión que han presenciado esos profesores, son los que van a hacer la alerta o la detección de ese problema. Y finalmente, por supuesto, el hecho de la propia denuncia, es decir, desde el ámbito policial, el que la persona víctima o sus vecinos o algún otro pariente o alguien relacionado haga la denuncia o haga la alerta de que se está produciendo algún tipo de problema, hasta que llega, como por supuesto, llega a los juzgados. Esto, que la tontería que tenéis ahí, que lo que yo no sé es cómo me ha salido con movimiento, porque no tengo ni idea de informática y al final ha salido... trasladaros el hecho de que no hay ningún perfil del maltratador. Os voy a ir trasladando un poco, mucho la experiencia personal, ¿no?, que es también contrastada con los demás servicios de violencia de género en los juzgados de Madrid o en otros juzgados
desde el ámbito forense, desde el ámbito de la medicina forense, sí es cierto que no tenemos ningún perfil del maltratador. Eso ha sido un objetivo en criminalística y en criminología a lo largo de toda la historia, el poder saber las personas qué cara pueden tener los delincuentes, ¿no? El objetivo de que un señor o una señora, cuando tiene un niño, un bebé, en el propio paritorio, el médico le pudiera decir: señora, tenía usted un ladrón de bancos, o por la cara, ¿no? Eso hoy en día, y creo que además, no sé si además de un tópico, casi es un imposible, ¿no? Al fin y al cabo, el ser humano estamos dotados de un libre albedrío que espero que nos dure mucho, ¿no? Que no nos convirtamos en robots. Pero efectivamente, la cara del maltratador es absolutamente inespecífica. De hecho, personas con una gran maldad que hemos visto, rozando o totalmente pisando el diagnóstico de psicopatía, que entiendo que más o menos todos comprendéis, ¿no? De la persona mala, o sea, de personas malas, pues tienen un hábito, es decir, una constitución o una forma de expresarse delante de las personas que es absolutamente irrelevante, sino incluso mejor que mejor, ¿no? No es raro, y lo habréis visto en las noticias, ¿no? Cuando salen, pero los vecinos se extrañan cuando ha habido incluso una muerte, que pues oye, si era el vecino más estupendo, vamos, abría la puerta, vamos, como decía un amigo mío, nunca violó a una niña ciega, es decir, vamos, es un encanto, es una broma, encanto de persona. En fin, no hay ninguna cara. Tampoco hay una cara con respecto a su actividad profesional, su actividad, incluso a su no actividad, es decir, el hecho de que pueda estar trabajando o no trabajando, que tenga estudios o que no tenga estudios. De alguna manera, prácticamente el maltratador puede abarcar cualquier tipo de persona. Sí es cierto que a nivel psicológico, que creo que os habrán comentado bastante, se puede explicar de alguna manera el cómo se va gestando dentro de una convivencia de pareja, de matrimonio, en una convivencia muy íntima, se puede ir gestando esa hostilidad, esa ira, ese malestar. El primero que nos están, iba a decir nos están vendiendo, ¿no? No me entendáis mal algunos términos, y si no, pues me lo recrimináis, pero bueno, digo, el primero que se publica por ahí, decir, es la violencia machista, ¿vale? Es lo primero que nos dicen, ¿no? Ha habido un nuevo caso de violencia machista. Bueno, el estereotipo machista puede darse. Vamos a ver, machista es un tipo o una persona que considera a la mujer pues un adorno, ¿no? Es algo aparte, es algo incluso a utilizar, pero no tiene por qué ser violento. Luego, si queréis, lo discutimos, lo comentamos, pensarlo así, es decir, una cosa es el concepto que tenga una persona con respecto a el papel que pueda tener la mujer en sociedad, y otra cosa es que esa persona a su vez sea violento con física o verbalmente con esa mujer. Pero evidentemente el estereotipo machista o la actividad machista puede ser un germen para esa situación de violencia dentro del hogar. Muy peligroso los celos infundados, eso sobre todo cuando nosotros nos acercamos a los institutos, a los colegios, a los centros educativos, a darles charlas a los jóvenes, sobre todo a las jóvenes. Una de las primeras cosas que les decimos: ojo con los celos. O sea, los celos no son bonitos, no son graciosos, no son que me quiere mucho. Eso de que no quiero que nadie te mire o no quiero que nadie tal, eso está delatando a un tipo peligroso, a una persona que por lo menos no te quiere por el hecho de que no te deje vestir la minifalda, o que no deje que te vean, o que no deje que salgas tú cuando no sale él contigo, ¿vale? Y por otro lado, cuando esos celos ya se tratan del ámbito o están rozando a la enfermedad mental, o muy, muy razonablemente al alcoholismo o a otras toxicodependencias, esos celos son una bomba de relojería. Y muy importante también, lo vemos en las personas, es decir, los que acuden ya al juzgado, y en este caso en condición de detenidos, una baja autoestima. Es decir, muy frecuentemente son hombres machistas, no machistas, con distintas actividades profesionales y distinta edad, etcétera, etcétera, pero que pagan con su víctima en confianza, es decir, en casa, como decimos, ¿no? Donde hay confianza da asco, pues pagan allí todos sus fracasos profesionales, personales, sociales. El típico señor, y no me gusta decir típico porque no hay nada típico, pero la persona que en el trabajo está machacada porque no es capaz de contestarle al jefe o no es capaz de poner los puntos ante un compañero, etcétera, etcétera, y cuando llega con toda esa amargura, esa tensión a casa, lo va a pagar con la víctima favorable, que es la persona que tiene al lado, ¿no? Por supuesto, y lo pongo en rojo, el consumo de alcohol u otros tóxicos es una rutina, prácticamente es constante. Y lo pongo en rojo, digo, porque
Nosotros consideramos desde el ámbito forense que el consumo de distintas drogas, y aunque solo fuera el alcohol, ya de por sí es un factor criminógeno, es decir, es un factor que engendra violencia o que engendra trastornos en el comportamiento de una manera muy fácil. Todo esto, en cualquier caso, es cierto que puede ir creando poco a poco una hostilidad dentro de la convivencia de esa pareja y en un momento dado una situación de ira franca que a su vez desencadene una conducta violenta. Como veis, directamente el consumo de alcohol o tóxicos crea conductas violentas. Lo saben sobre todo los profesionales, bueno, los sanitarios también, ¿no? Que en los servicios de urgencias pues podéis ver peleas, ¿no? De fin de semana o de discoteca y tal, pues cuando la gente consume algo, pues salir del plato, sacar los pies del plato y bueno, y pues crear situaciones conflictivas es bastante frecuente. Y luego, por otro lado, puede haber situaciones que nosotros llamamos activadoras, ¿no? Pues por ejemplo, eso, el que el agresor esté viendo el déficit de habilidades de la víctima, ¿no? Es decir, pues muy frecuentemente te comentan que ella está... bueno, pues ella no trabaja o dejó el trabajo y entonces la recrimina, no, pues si tú no vales para nada, si tú... bueno, pues poco a poco por ahí puede ir subiéndose por encima de su víctima y bueno, pues dándole mucho más, pues más importancia a esos defectos de ella. O la vulnerabilidad emocional, que la persona, en este caso la mujer, esté especialmente deprimida o haya tenido algún conflicto emocional, se le haya muerto un familiar, no sé, se nos pueden ocurrir muchísimas situaciones en las que la víctima esté especialmente necesitada de afecto y ese sea el desencadenante o parte de los desencadenantes en los que se apoya el maltratador. Y estímulos suscitadores de malestar, y yo os comento uno que es clarísimo y que prácticamente se me repiten en la consulta. Los niños son muy incómodos. Todo, digo, son un encanto, son el futuro, tenemos que traer niños al mundo, pero traer un niño al mundo es un conflicto, quiero decir, o la pareja está muy consolidada y muy estable, o traer un niño por arreglar, y esto te lo dicen muchos, no, si era un encanto, yo le pregunto a la víctima, pero ¿y este tipo fue así siempre, de encantador? Vamos, siempre te ha arreado, te ha dicho, no, hombre, cuando empezamos a salir no, era estupendo y tal, pero en cuanto me quedé embarazada, claro, que el embarazo en el que la mujer se encuentra mucho más sensible, mucho más necesitada, a veces incluso físicamente necesitada de apoyo, de ayuda, y no digo cuando ya el niño está en el mundo, el niño llora, el niño es incómodo, vamos, en resumen. Todo eso suscita grandes malestares y es prácticamente una rutina, es decir, es una equivocación grandísima en el que muchas o algunas parejas, por consolidar, por atrapar, por ilusionar, por crear una situación ficticia, bueno, pues se crea una situación, como os pongo aquí, suscitadora de malestar. Por supuesto, imaginaros muchísimas otras situaciones añadidas a ese conflicto de pareja, como pueda ser pues un conflicto laboral, es decir, que alguien se quede en el paro, en fin, o cualquier otro motivo, ¿vale? En cualquier caso, tampoco es cierto, es cierto que tampoco es que sean absolutamente claros todos estos mecanismos, pero de alguna manera sí que os mantengo la realidad de que en todas las personas que llevamos viendo desde el 2004, estos 10 años, se repite un poco esta línea, es decir, todos esos elementos gráficos que os estaba poniendo se repiten, es decir, falta de estabilidad en la pareja, situaciones añadidas que vienen a desequilibrar, consumo de tóxicos, etcétera, etcétera. Sí que decimos señales posibles de alerta, en los celos y que sea muy posesivo. Eso habría que tacharlo. O sea, yo sobre todo cuando hablo a las chicas jovencitas, ¿no? a los institutos, a las escuelas de formación profesional y tal, decimos, el tipo celoso, aparcarle, que lo aguante su madre, de verdad. Se irrita cuando le pone el límite, es decir, es un caprichoso que no controla los impulsos, por supuesto, si bebe o consume cualquier otro tipo de tóxicos, que lo aguante su madre. Bueno, pues eso, el inmaduro que culpa a otros de sus problemas, que tiene cambios de humor, que sabemos que comete actos de violencia, que violencia física o verbal contra objetos o contra otras personas, especialmente cuando son más débiles. Ojo, tened cuidado. Y desde luego, si es el que piensa que la mujer es un objeto que debe ser bueno, pues manipulada o utilizada, ojo y cuidado. Y desde luego se ha maltratado a otras mujeres, porque sobre todo los que ya estáis en el ámbito sabéis que muchas, por desgracia, repiten el esquema. Es decir, van con un maltratador o
cambian de maltratador. Es un poco esa victimización. Y si tiene una baja autoestima. Ojo, también tenemos que tener alerta a mujeres que deban ser apoyadas, que deban ser tratadas de alguna manera ante la eventualidad de que puedan establecer una pareja anómala, anómala o un poquito floja, ¿no? Pues una persona que sea ciertamente dependiente o inmadura, que sea tímida, va a ser presa casi seguro de algún tipo de maltratador, o es introvertida, si tiene algún problema de depresión. Yo no sé si puedo contar una pequeña anécdota, digo, saliendo, porque además me cuestionó mucho, ¿no? ¿Lo puedo contar? Sí. yo ya soy ya mayor, entonces cosas de abuelita. No, pero me cuestionó mucho ayer un caso que tuvimos en el juzgado de una persona, porque veáis casos en el tema de violencia de género. Una chica la había pegado, la había incluso intentado meter la cabeza en un cubo que había lejía de fregar. Al final, afortunadamente, no llegó a eso, pero bueno, hubo forcejeo. La chica es una chica de 38 años, argentina, que tenía un trabajo estable de secretaria de dirección en Buenos Aires, que al fin y al cabo una capital, desde hacía 15 años, casa propia, etcétera. Establece contacto por internet con un tipo de aquí, de un pueblecito, además no os digo cuál, pero vamos, un pueblecito de nuestra zona, y lo deja todo, vende su casa, se viene aquí. Ha durado 10 días la pareja, de hecho la ha pegado más veces en esos 10 días, pero este caso ya fue muy dramático, los vecinos oyeron la pelea y tal, ¿no? Y claro, te quedas como con muy malestar, porque además ella decía, no, es que ahora me he enterado que él tiene medidas de alejamiento de su ex mujer, a la que también arreó, y de otra pareja a la que también arreó. No sé. A mí me dejó muy, muy cuestionada, ¿no? Entonces, bueno, que veáis algunos casos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, y también insistiendo que no hay ningún perfil de una víctima en concreto, sí que es cierto que esas señales de alerta habría que tenerlas en cuenta, o deberíamos tenerlas en cuenta, para reforzar sobre todo la autoestima de una persona o de unas personas en las que, señora, no tiene usted por qué tener un señor al lado, para nada. Para nada, es decir, ni para irte a tomar una cerveza, ni para salir de copas, o para recibir a alguien, que en eso ya nos vamos a meter. ¿Qué es lo que suelen decirnos? Primero, negar el maltrato, ¿no? Es decir, normalmente nos dicen que, hombre, que tampoco es eso, que maltrato no es, que sí, hombre, que es que tiene mucho genio él. ¿Verdad? Mucho genio es otra cosa, ¿no? Pueden a veces desarrollar pautas de manipulación, y esto nos lo dicen también repetidamente. Si es que yo no hago nada más que para que no se enfade, tengo en casa, en cuanto llega, la cena preparada, le tengo todo, qué es lo que le gusta, en la temperatura que le gusta, intentando, la pauta de manipulación psicológica en cuanto a que esta persona no tenga ningún motivo de discusión, cuando eso, en el caso de una persona maltratadora, va a ser motivo de discusión también, porque no le va a dar igual que las cosas estén bien o que estén mal, van a estar siempre mal y va a ser siempre culpa de la misma persona. A veces esta misma mujer que tiene una situación de víctima de violencia de género puede a su vez desarrollar ella cólera, enojo o violencia incluso física con otras personas. Lo más normal con los niños. Claro está, son las terceras víctimas de toda esta situación. Y en otros casos, una excesiva complacencia. También se nos da muy repetidamente, sobre todo si indagamos en su historia más reciente, en su biografía, el que la mujer nos cuente una excesiva complacencia. Es decir, no solamente con el señor que posiblemente la va a agredir, sino con todo el mundo, con las vecinas, en los servicios, en las asociaciones de padres. Son la persona más colaboradora, la persona más ayudadora de todos los vecinos, de los amigos, pues porque lo que quiere es que el mundo sea feliz, que todo esté bien, porque de alguna manera eso la compensa de todo aquello que más o menos conscientemente la puede estar violentando en su hogar. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que hacemos los forenses, ¿no? Para el que no lo sepa, lo que tenemos que hacer cuando viene una persona de violencia, nosotros por supuesto solamente actuamos cuando se han desencadenado las actuaciones judiciales, es decir, nosotros
no vamos a ir ni al cuartel, ni a la comisaría, ni al servicio de emergencias sanitarias, ¿no? Es decir, nosotros, cuando ya se han desencadenado esas diligencias judiciales, ya se ha abierto un expediente, entonces tenemos a nuestra disposición, o es nuestra obligación, examinar a la víctima o incluso examinar al detenido, pues porque está dentro de sus derechos, ya sabéis, ¿no?, que se les ofrece ser reconocidos por un médico, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues bien al detenido, o bien a la víctima, o bien a los dos. Tenemos que hacer un informe, nosotros llamamos de sanidad judicial, donde vamos a reflejar pues las lesiones que pueda tener la persona, si trae parte de lesiones de algún servicio sanitario, etcétera, etcétera. Bueno, pues alguna serie de cosas. Y lo más habitual es que no sea un informe de sanidad, porque la víctima normalmente viene con lesiones muy recientes, es decir, con el hematoma todavía en curso, con una fractura o con la lesión que sea todavía en fase de evolución. Entonces, lo que le emitimos al juez, que es al fin y al cabo al quien nosotros informamos, un informe de lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Es decir, pues esta persona tendrá que ser intervenida, o tendrá que estar de reposo, o tendrá que seguir este u otro tipo de evolución médica. De alguna manera gráfica y sintética, pues nosotros elaboramos un informe en el que ponemos la identificación del perito, en mi caso mi nombre, y el lugar donde le estamos examinando a esa persona, pues en el juzgado, o si nos hemos tenido que desplazar a un hospital porque la lesión sea de suficiente entidad, pues el lugar donde lo estamos. La identificación de la víctima y los diagnósticos médicos previos. Hay veces que incluso nos aportan documentación médica antigua de distintos casos, incluso aunque no hayan denunciado. Nos dicen, no, yo es que fui a urgencias el mes pasado porque tenía esta lesión, pero yo dije que eso, que me había caído, pero ahora reconozco que sí, que también me pegó. Bueno, pues o bien un parte médico de las últimas 24 horas, o incluso a veces se nos aportan diagnósticos médicos de otras ocasiones. Nosotros describimos las lesiones físicas, las que vemos ahora, que a veces han evolucionado o son ligeramente distintas de las que se examinaron a nivel médico en nivel de urgencias, y muy importante el estado psicológico de esa persona, ¿vale? Es decir, sobre todo el estado anímico, si está llorando, si está preocupada, si tiene un estado de ansiedad, etcétera, etcétera. Y muy importante, yo suelo poner el relato de la víctima, es decir, lo que me cuenta a mí. Al juez le va a contar su declaración, dependiendo de lo que le pregunten, al equipo policial le va a contar, en fin, a distintos profesionales, pero a mí me interesa porque de esa manera voy a poder evaluar, o le voy a poder anteceder al juez si mi impresión es que esta persona realmente tiene una situación no solamente de violencia dentro de su ámbito doméstico o dentro del ámbito de lo que da la ley, sino que puede haber una peligrosidad añadida dentro de la valoración médica forense que justifique que se creen medidas adicionales de protección, y las posibles secuelas que puedan quedarse de ahí, ¿no? Bueno, el periodo de evolución, que generalmente pues es bastante escaso, ¿no? Generalmente son hematomas. La verdad que la gran proporción de casos que tenemos son de escasa entidad clínica. Y como os pongo ahí, el riesgo de que haya lo que llamamos un homicidio dentro del ámbito de la violencia de género, que sabéis que se llama femicidio o feminicidio, ¿no? Es decir, que la mujer pueda llegar a morir por la violencia que se está creando, es decir, que el tipo de violencia que se esté dando en este caso sea de suficiente entidad como para que se pueda predecir que la mujer pueda llegar a morir, ¿no? Os traslado, sin que sea muy agobiante el tema de las estadísticas, pero sí lo que llevamos viendo en estos 10 últimos años. Con respecto a la edad de las mujeres que estamos viendo, están o muy jóvenes, una franja es entre 25 y 35 años. Tenemos algunas niñas, es decir, chicas de 14, 15, 16 años que tienen su novio, el noviete, tal, que bueno, como la quiere mucho, pues de vez en cuando le ha dado guantazos porque es lo suyo, ¿no? La quiere mucho, ¿no? Y es terrorífico. Y luego hay una franja, sin que nos falten mujeres de edades, eso, de alrededor de los 40, 50 años, pero pasa a una franja de edad superior, ya de 60 años para arriba. Bueno, quizá por hacer una lectura lógica de cuando las mujeres
o la pareja ha estado aguantando, y en este caso sí que podemos hablar de señoras eso con una edad en la que a lo mejor han tenido un matrimonio prolongado, con una situación de desequilibrio emocional entre ambos, pero que por falta de recursos, por los niños, etcétera, etcétera, han estado aguantando, y al cumplir ya una edad en la que los hijos se han independizado y se sienten más liberadas o como más reforzadas, entonces desencadenan ya la denuncia y pasan a ser una actividad judicial. En cuanto a la situación personal con el agresor, pues hay una proporción que siguen viviendo con él, que de hecho salen del juzgado, salen con distintos tipos de medidas o con distintos tipos de sentencia. Incluso hemos conocido a alguno que ha salido de la cárcel, es decir, que ha cumplido un tiempo de prisión, y al salir mantienen la relación personal, de convivencia, se perdonan, entran, salen, en fin, es una proporción que no creo que en cualquier caso no es despreciable. Una proporción similar, un 15%, os pongo aquí, viven separadas, es decir, ya no tienen una relación física y de convivencia con el agresor, y una pequeña proporción se han dado un intervalo, te dicen que tiene una separación temporal, bueno, nos hemos dado, ahora yo vivo con mis padres o él se ha ido con los suyos, pero bueno, mantienen una relación al menos emocional con ellas. Y una gran proporción, te vienen a decir, un 60%, os pongo ahí, refieren la relación como buena, pongo ahí entre comillas, ¿no? Decir, hombre, es que esto ha pasado, si es que fue porque bebió, es que fue porque... Y en cierto modo la víctima incluso no solamente dice que no es tanto, no es tan gordo como lo pintan, ¿no? Es decir, aunque te venga ella con el ojo morado, sino que es una situación, lo minimiza, no es una situación eventual, esto tampoco ha pasado, no va a volver a pasar, etcétera, etcétera. Casi todas las mujeres que hemos estado examinando en estos 10 años tienen, saben leer y escribir, vaya, tienen por lo menos los estudios primarios, ¿no? En algunos casos son estudiantes, es decir, chicas, pero incluso universitarias, es decir, no solamente sean chicas jovencitas, y como os decía, de 15, 16 años, estudiantes en sí, sino ya chicas de aproximadamente 20, 20 y tantos años que están realizando estudios superiores, es decir, estudios incluso universitarios. Hay una pequeña proporción, y yo creo que en los últimos tiempos los estamos viendo más alejado de esa relación de proporcionalidad. Están en casa, es decir, tienen profesión, sus labores, ¿no? No ya el hecho de haberse quedado sin trabajo, que eso sería otro comentario, pero sí que cada vez menos tenemos mujeres en el ámbito de la violencia de género que tengan solo sus labores. Son distintos tipos de profesionales o personas que ejercen algún tipo de trabajo por cuenta ajena. Y en cuanto a las lesiones esas que observamos, hay prácticamente de todo, pero así en un resumen tenemos una gran proporción en cabeza y cuello, de distintos tipos, la mayor parte ejercida con los puños, con las manos, es decir, con la propia anatomía del agresor, una pequeñísima proporción en el tórax, es decir, no es un sitio, excepto que hay algún puñetazo, unos arañazos, una refriega, sobre todo al sujetarla, y una gran proporción en las extremidades, tanto brazos, sobre todo a la hora de un forcejeo, un bamboleo, ¿no?, para agarrarlas, o patadas en las piernas. Una pequeña proporción en el abdomen, sobre todo cuando existe la posibilidad o la certeza de que haya un embarazo. Es decir, ante un embarazo sí que el agresor tiene especial consideración, entre comillas, de pegar patadas en la tripa, porque añade un poquito más de espectáculo a su violencia, ¿no? En cuanto a la edad de la víctima, os decía que en este gráfico, ¿no?, pues os repetía, ¿no?, los pequeñas, las personas más pequeñas, pueden ser un varón el que les esté agrediendo, pero sea el propio padre. A partir de los 12 o 13 años, el novio. A partir de los 16, 17 años podemos encontrarnos incluso que el agresor ya sea el marido, y por supuesto ya a partir ya de la edad, 20, 25 años, lo que nos vamos a encontrar es que el agresor va a ser el novio, es decir, todos los ámbitos de la norma, es decir, el novio, exnovio, la pareja, expareja, el padre de su hijo, es decir, aunque no estén conviviendo, en fin, cualquiera de los ámbitos de la norma, ¿no? En cuanto a que tengan o no tengan hijos, nosotros hemos visto que una gran proporción tienen hijos. 1, 2, 3, 4. Sí que hemos detectado, y eso no os lo pongo aquí, es decir, no os he podido sacar ninguna estadística, pero sí que muchos tienen 2, 3, incluso algún hijo más, que son de distintas parejas. Eso
de antemano, tal como se estaba comentando, la violencia o la situación de estrés que puede crear dentro de la pareja es añadido, ¿no? Son hijos de otras parejas que a su vez añaden una cierta tensión. Y en algunos casos lo que vemos no es que haya hijos, sino que la propia víctima viene embarazada. Si os comento ahí que en un caso de estos 10 años se me ha presentado el hecho de que ocasionalmente el hijo que existía en la pareja era minusválido, con algún tipo de deficiencia, lo cual a su vez también añade mucha más tensión, porque ese niño requiere muchísima más atención. Incluso en este caso creaba los reproches de, bueno, pues de que esto yo no lo quiero renovar. Lo quito. Digo, no, ya está quitado, gracias. Digo, no, que eso crea mucho más tensión e incluso reproches, ¿no? Es que este hijo es tuyo, tú tienes la culpa, tú no sabes hacer hijos. En fin, bueno, pues una serie de despropósitos que crean a su vez también una violencia emocional muy añadida. En cuanto a la ocupación que os comentaba, pues hay una gran proporción de mujeres con trabajo, el tipo que sea, ¿no? De distintos tipos de profesiones. Hay algunas pensionistas, hay algunas mujeres que simplemente permanecen en casa sin tener otro tipo de actividad, y hay una gran proporción, como decía, de personal contratado a todos los ámbitos, hostelería, limpieza. He tenido médicos especialistas, incluso en alguna rama de la medicina, y asistentes sanitarios, es decir, personal relacionado con la sanidad. He tenido también policías, guardias, es decir, hay mujeres violentadas en todos los ámbitos profesionales. En cuanto a las lesiones previas que hayan traído a la persona, casi todas, pongo el 96%, probablemente casi todas traen un parte médico, es decir, casi todas las mujeres que nos llegan al juzgado han pasado por un servicio de asistencia médica, un servicio de emergencias, o han sido asistidas por una ambulancia en el momento de de que se desencadenaran los hechos, etcétera, etcétera. En cuanto a de dónde proceden las mujeres que estamos viendo nosotros, digamos, que llegan a nuestros juzgados, y yo, por lo que he comentado con compañeros de otros juzgados, estamos un poquito más o menos así, ¿no? Es decir, casi 50-50, 50% dependiendo de los meses, pero hay una gran proporción, una mitad probablemente de las mujeres que examinamos son españolas de origen, y otra mitad de las mujeres que vemos prácticamente son mujeres de otros orígenes étnicos, ¿no? La mayoría está entre las eslavas, es decir, rumanas sobre todo, y latinoamericanas de distintas procedencias. Una pequeña proporción, no sé si se lee bien, hemos visto chinas que están denunciando cada vez más, y marroquíes que también están empezando a denunciar. El resto es de otros orígenes étnicos, son muy, muy ocasionales y prácticamente no entran dentro de la estadística, ¿no? Y lo que yo veo cuando examino directamente a la persona, al margen de que venga con el examen médico, etcétera, etcétera, como os decía, la mayor parte de las veces lo que vamos a tener son contusiones simples, es decir, lo que entendemos todos sobre todo los del ámbito sanitario, el típico hematoma, erosiones, pues lo que proviene eso de un bofetón, un arañazo, golpes, sin relevancia clínica. Ojo, que eso sí tiene una relevancia personal, y desde luego a la hora de interpretar la relación de violencia dentro de la pareja. Pues ahí os pongo eritemas para los que queréis recordar el término, o para los que no seáis de la profesión sanitaria, ¿no? Pues ahí tenéis alguna imagen, ¿no? Pues el típico hematoma, digo típico, insisto que a nivel clínico sabéis que es algo absolutamente irrelevante, que se cura en unos días, pero que a nivel de interpretación de la norma es una violencia de una persona hacia otra, que hay que darle el sentido y la categoría que merece. Ahí veis una persona que estuvo el brazo ese, ¿no? No sé si veis los adoquines de la calle, ¿no? O como se llamen, ¿no? Los azulejos de la calle bien aprisionados. No me resisto a seguir poniendo a los niños que son especialmente sensibles a la violencia en general que haya a su alrededor, pero bueno, esos dedos bien marcados también lo vemos en mujeres, ¿no? Y luego pues el típico hematoma, no sé si veis ahí a la hora de agarrar los brazos, en este caso más arriba una herida contusa. Los sanitarios conocéis bien, ¿no? El concepto de golpear con algo, con un objeto romo, pues puede ser un vaso, una botella, pues cualquier objeto que sea romo, que no sea con filo. Es muy habitual que cree pues esta lesión abierta,
con más o menos gravedad. Y en este caso, sobre una mama, pues también un hematoma que tiene dos lecturas así en principio, no solamente el hecho de que haya habido una violencia, es decir, un traumatismo, un apretón, un golpe en esa zona, sino que además es un área de interés sexual que añade una cierta violencia, en este caso del área sexual hacia la mujer. En otros casos nos encontramos contusiones complejas, pues como pueden ser mordeduras, arrancamiento, sobre todo de pelo, ¿no?, de tirones de pelo, lo cual también delata una cierta violencia, y pues otras partes corporales, ¿no? Un mordisco en la oreja que ha arrancado un trozo, un mordisco en la nariz que ha arrancado un trozo, bueno, y fracturas de todo tipo. Bueno, ahí la mano esa chiquitita que, vamos, de chiquitita que se ve en pequeñito, no sé si se llega a ver, eso son lesiones de arma blanca, cuchillos. Cuchillos, al fin y al cabo, tenemos todos en casa, en las cocinas son bastante fácil de encontrar, o esos cortes que tenemos por ahí dentro de un forcejeo a la hora de defenderse de la acción de un arma blanca. Insisto en que, al margen de la traducción clínica que puedan tener todos estos lesiones, con un pronóstico de curación, etcétera, etcétera, y unos requisitos de atención sanitaria, tenemos la interpretación forense, en el sentido de que la actuación de un arma blanca o la actuación de una violencia especialmente con saña sobre un área anatómica, pues va a predecir que esas lesiones puedan llegar a ser absolutamente graves, ¿no? Nos encontramos también ya en otros campos, pues fracturas, perforaciones de tímpano con un buen guantazo, quemaduras, acción de la electricidad. Bueno, en este caso es un disparo, una herida de arma de fuego. Más, vamos, no es por morbo, pero es lo que esperabais, ¿no? Ver un forense que traiga fotos feas, pues es lo suyo, ¿no? Golpes, latigazos, ¿no?, con un cinturón o con cualquier otro objeto, golpes en sí, es decir, por cualquier parte del cuerpo, ¿no? Y de alguna manera, bueno, ahí he querido hacer una especie de collage, ¿no?, por insistir en esas proporciones, ¿no?, en cuanto a los que nosotros estamos viendo, pues es decir, que la mayor parte de ellas van a estar ahí en la cabeza, ¿no? Es decir, donde el violentador o el agresor va a incidir más. El guantazo, el puñetazo o los golpes con objetos van a ir dirigidas fundamentalmente a la cabeza. No digo ya nada de cuando haya el agresor especialmente sofisticado, que lo que va a hacer es echar ácido, por ejemplo, es decir, que lo que va a hacer es desfigurar a la persona para que esa evidencia de su odio y de su agresividad quede marcada para toda la vida. Y menor proporción serían los brazos, las piernas. Y en cuanto a la gente con el que se ha dado, del que proviene la violencia, pues hay una pequeña proporción, más que nada por la proporción de chicas que llegan a este ámbito, serían los novios, exnovios, pero vamos, efectivamente la pareja, como os pongo ahí más o menos gráficamente, es, pareja sin papeles, más pareja de hecho, o simplemente pareja sin ninguna otra implicación social, pues son las de donde se vienen prácticamente todos, y seguida muy directamente del marido, es decir, de la persona con una relación civil o religiosa, según cada cual, ¿no? Aquí, bueno, esto sí que nos voy a trasladar tanto, pero bueno, son relatos directos que han hecho mujeres, ¿no? Pues lo que me dice que es constante la violencia física en el entorno familiar, porque ya su padre, el de ella, era alcohólico, o que dice que la había golpeado varias ocasiones durante el noviazgo y que desde que lo dejaron también él sigue insistiendo, o dice que desde que hace unos 6 meses conoció a su expareja, se fue inmediatamente a vivir con él, y hace 3 días quiso romper, y entonces se originó el conflicto. Una señora que me dice que tiene 6 hijos más en Rumanía y viene aquí, es decir, viene a que la vea yo en la calidad de violencia de género, porque tiene un nuevo hijo del acusado y con él pues ha tenido el conflicto. Bueno, os ponía aquí alguna serie de circunstancias, pero quizá es un poco aburridos, ¿no? Muchas veces, bueno, quizá con lo que os estaba contando antes de la chica última que he tenido, la chica argentina, quizá el impacto pues pueda ser suficiente, ¿no? El pronóstico, es decir, el que nosotros, la persona que nos viene a la consulta de médico forense con una situación de violencia de género, es complicado.
no es fácil, hay que mantener una distancia y una cierta objetividad, pero sí que hay que tener en cuenta, pues por ejemplo, que tenga la ocasión propicia, que haya habido agresiones previas o que en este caso que nosotros estamos viendo haya empleado una cierta brutalidad. Este es un caso real el que os pongo ahí. Una señora que bueno, pues la degolló el exnovio, en este caso era un exnovio, que bueno, pues ya había tenido una serie de casos de violencia, bueno, buscó la ocasión propicia, en este caso encontrándola sola en la trastienda de una tienda, ¿vale? Una tienda que tenía ella, y bueno, pues llegó a consumar este tipo de muertes, ¿no? Entonces, si nosotros detectamos que la persona o tiene armas o tiene o en la entrevista que tenemos con él detectamos que su relación con la víctima es especialmente negativa, es decir, quiere quitarla de encima, quiere, o sea, no ya que quiere separarse, no ya que quiere que le traiga la cena en la temperatura que quiere, sino que quiere hacerla mucho daño, es un riesgo añadido, y sobre todo si mantienen la convivencia, que no deja de mantener una ocasión propicia. Y desde luego, si en el caso que estamos estudiando ha habido una brutalidad especial, es decir, pues ha llegado a hacerla daño con objetos o con armas, es muy de consejo el hecho de que tengamos que decirle a la persona, en este caso al juez, tengamos que decirle al juez que probablemente los riesgos sean muy amplios. Nosotros tenemos que evaluar, pues eso, bueno, la causalidad, ¿no? Esto quizá venga un poquito me están dando ya el toque de atención. Digo, es un poco añadido, es un concepto médico forense puramente dicho, y es que nosotros la causalidad de las consecuencias que vengan más o menos a largo plazo van a ser derivadas del mismo origen, es decir, una infección en un corte que conlleve, por ejemplo, una amputación de un dedo, va a ser responsable el corte inicial de la amputación del dedo, aunque en el transcurso haya habido una serie de circunstancias. Pero eso ya es para mi trabajo, ¿no? Y voy a pasaros también esto de las concausas, que son cosas un poquito específicas, ¿no? Sí es cierto que en algunos casos vamos a tener agresiones sexuales añadidas que debemos estudiar, ¿no? Es pues una situación de violencia muy específica, muy dañina y muy dolorosa para la mujer, bueno, y que en ocasiones, como os pongo aquí en esta imagen también dramática, puede conllevar la muerte. No es despreciable el hecho de que haya una muerte, es decir, un asesinato, un homicidio, y posteriormente una agresión sexual, es decir, una violencia sexual sobre el propio cadáver, ¿no? Eso pues puede llevar a un ejemplo añadido para las personas. Y nosotros tenemos, os traslado, lo que en estos 10 años hemos tenido en el ámbito de la medicina forense en cuanto al femicidio, ¿no? La muerte de la mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Pues hemos tenido intentados, es decir, que no han llegado a conseguir la muerte de la persona, pues sobre todo con arma blanca, mucho ejercicio de arma blanca, con secuelas a veces terroríficas. Y en algún caso hemos tenido, fundamentalmente, eso no quiere decir que no haya habido otros intentos de homicidio con otros medios, pero fundamentalmente hemos tenido arma blanca y incendio del domicilio familiar, es decir, directamente intentar que la persona muera, además con mucho dolor dentro de un incendio. Y conseguidos, es decir, los que han conseguido la muerte de la mujer, hemos tenido arma blanca con suicidio posterior del agresor, arma blanca con incendio posterior para intentar ocultar el propio homicidio, y por supuesto golpes en la cabeza, traumatismos cráneoencefálicos, especialmente con objetos, y en un caso tuvimos contra el suelo y contra algún objeto. Y bueno, esta es un caso concreto, pero bueno, no os voy a repetir. Esta chica la acribilló a puñaladas, y además con la característica de que ella después incendió el sitio, pero que además ella le habían estado avisando los familiares, los amigos, oye, párale los pies a este tipo que es violento, que es un tal, que es un cual, y esta chica era de envergadura y el novio era más bajito que ella, vaya, es de esos casos de Forges, ¿no? De la Concha y el Mariano, y ella decía, sí, hombre, que se me acerque, le parto la boca. Pues se acercó y la acribilló, como veis, a cuchilladas, y una de ellas, la más mortal, que era
no quiero tampoco regodearme a estas horas de la mañana, ¿no? Pero bueno, la más mortal era la del cuello, que fue además perforante, ¿no? Y en este caso, que es la que os comentaba, la degolló a ella, aparte de darle muchas puñaladas, y luego él, con el mismo arma, también se suicidó. Yo siempre digo cuando veo estas cosas es que se equivocan de ritmo, ¿no? Primero tenían que suicidarse y luego intentarlo, pero oye, la gente no tiene criterios para estas cosas. Y solamente un minuto, dejadme que en esto, bueno, pues es casi un capricho, pero el hecho de que la violencia esté contemplada en la norma, especialmente la violencia de género, solo contra la mujer, a veces nos hace olvidarnos de unas violencias añadidas que se crean dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito de la convivencia, que a veces son parte de la generación de esa violencia, que está dada, pues por ejemplo, contra los ancianos, y no voy a decir más de esta, y por supuesto contra los menores, que es absolutamente terrorífico. Son dos campos en los que es muy difícil que denuncien, porque tanto los ancianos como las criaturas no van a tener la posibilidad de, bueno, pues de ser conscientes o de ser suficientemente integrados como para denunciar, ¿no? Fracturas, etcétera, etcétera. Y, perdonadme, he tenido algún caso de violencia contra el varón. No está contemplado en la norma, no es el objeto, pero sí que se da de vez en cuando, ¿no? Y hemos tenido uno que además se ha escrito en una novela. ¿Yo puedo decir el autor? Lorenzo Silva. Bueno, pues hay un libro de Lorenzo Silva que está basado en este caso. En concreto es un chico que la exmujer contrató a un sicario para matarle porque quería quedarse con el niño, en fin, con la custodia, pues una serie de historias que por supuesto no son del ámbito de la violencia de género tal como está la norma, pero que al fin y al cabo creía que debería comentároslo como parte de la actividad médico-forense. Y ya está, me quedo a vuestra disposición. Muchas gracias.